Dios les bendiga, amados hermanos. En esta hora vamos a tener nuestra enseñanza. Hoy vamos a ver la lección número 10, cómo vencer a la naturaleza vieja. En esta lección vamos a aprender que tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta hora. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y el verso 19, quiero leerlo porque la palabra nos revela lo que acontece en nuestro ser interior. Resulta que tenemos dos naturalezas y eso es muy importante que las podamos discernir. El Romanos 7 y el verso 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Muchos creyentes, otra vez, oye, no me gusta esto. Otra vez. Ok. Dios les bendiga, amados hermanos. En este día vamos a conocer cómo vencer a la naturaleza vieja. Es la lección número 10. En la lección anterior hemos visto a un enemigo de los hijos de Dios, Satanás. Ahora conoceremos a un segundo enemigo, un enemigo interior que es nuestra naturaleza humana, que bíblicamente se llama naturaleza vieja. Y vamos a ver por qué. En Romanos capítulo 7 y el verso 19 dice esto: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El verso 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Muchos creyentes, cuando luchan o luchamos con nuestras propias fuerzas, sentimos lo que sintió el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que sintió él? Que no se puede dejar de hacer el mal. Es algo extraño, pero esta es la realidad. Esta lucha se debe a que, siendo hijos de Dios, tenemos dos naturalezas. En Efesios capítulo 4 y el verso 22, voy a leerlo para que podamos comprender lo que acontece. 4:22 de Efesios dice esto: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la vieja naturaleza. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es ya la nueva naturaleza. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La primera, la naturaleza vieja, es la que recibimos al ser concebidos por nuestros padres y nacer en este mundo. ¿Desde cuándo entonces tenemos nuestra naturaleza vieja? Desde nuestro nacimiento humano, desde ahí empezó esa naturaleza vieja. La recibimos por herencia a través de cuando Adán pecó, y cuando él peca, cuando él desobedece a Dios, se dañaron sus genes. Y en los genes está toda la información que se transmite para el nuevo ser que viene. Y ahí está registrado toda la información. La palabra dice en Éxodo
que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo la transmite Dios? Por medio de los genes. Cuando la persona viene, se reproduce la pareja, los hijos reciben la información no solo de las cosas que son gratas, pero también vienen las partes que son malas. Y esa es la parte que se dañó en nosotros. Por ejemplo, para que el ser humano haga el bien, no tiene que ir a la escuela, es algo que fluye solamente natural. Aunque nunca haya sido enseñado a que haga el mal, es algo que fluye porque está en su ser. Eso es por eso que tenemos que conocer esta lección para poder saber lo que acontece en nuestro interior, porque por un lado queremos el bien y porque de repente nuestro ser hace otro, cuando nuestra mente asegura que no es correcto, sin embargo, vemos que se inclina por la maldad. Cuando creímos en Cristo Jesús, nacimos de nuevo como hijos de Dios y recibimos una nueva naturaleza. Recibimos la nueva naturaleza por medio del nuevo nacimiento. Ok. ¿Desde cuándo tenemos la naturaleza vieja? Desde nuestro nacimiento humano. Ahora, ¿desde cuándo tenemos la naturaleza nueva? Desde nuestro nuevo nacimiento. ¿Y cuándo fue que recibimos la nueva naturaleza? El día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. En ese día, la nueva naturaleza es cuando Dios nos perdona nuestros pecados, cuando confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Y en ese momento Jesús borra nuestros pecados y reconecta nuestro espíritu. Lo que estaba desconectado de nosotros para con Dios era nuestro espíritu. El pecado rompe la comunión en el espíritu. Dios es espíritu. Entonces el pecado rompe la comunicación con Dios y en ese momento el ser humano se degrada, empieza a vivir por medio de esa naturaleza pecaminosa. Y es por eso que se ve que la conducta del ser humano sin Cristo son, como digo, las acciones más adelante las vamos a tratar de entender, que la conducta, el comportamiento del ser humano, no importa cuán educado, cuántos grados, cuántos títulos haya obtenido universitarios, sin embargo es corrupto. Sus acciones son malas, siempre está inclinada al mal, aunque se habilitó, se capacitó, pero se capacitan para ganar dinero, pero no se habilitan en las universidades, no nos habilitan cómo dejar de pecar, porque eso no lo puede lograr una enseñanza humana, tiene que ser Dios a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, lo que hace que la naturaleza vieja pueda llegar a parar o a crucificarse y que florezca la vida nueva, que es la nueva naturaleza, que es cuando aceptamos a Jesús. Eso es exactamente lo que pasa. Ok, aunque el creyente en Cristo ha recibido una nueva naturaleza, también queda en él la naturaleza que ha tenido siempre. La naturaleza vieja no va a ser quitada de nosotros y va a estar ahí. Lo único que pasa es que no complacemos los deseos o los pensamientos malos. Cuando llegan, no vamos y los ejecutamos, pero sí llegan a nuestra mente. Entonces, ahí cuando llegan a nuestra mente es cuando se da la batalla entre esas dos naturalezas, porque con la naturaleza vieja quiere hacer lo malo y la naturaleza nueva quiere agradar a Dios. Entonces ahora hay una batalla. Pero antes de que recibiéramos a Jesús no había esa otra fuerza que pudiera anular a la naturaleza vieja. Y por eso todos hacíamos el mal, porque no había una fuerza que pudiera detener el mal. Pero ahora que están las dos naturalezas, se da esa lucha. Más adelante la vamos a poder ver. Aunque el creyente en Cristo ya ha recibido la nueva naturaleza, también esa vieja naturaleza todavía está ahí. Entonces, ¿cuántas naturalezas tenemos ahora? Que ya hemos recibido a Jesús, ahora tenemos dos. Usted tiene su naturaleza vieja desde el primer momento en que nació de sus padres. Pero hay otra naturaleza, la nueva naturaleza que usted recibió por creer en Cristo.
¿Cuándo recibió esta nueva naturaleza? Cuando nació de nuevo, cuando aceptó a Jesucristo como su Salvador. En ese momento su espíritu fue vivificado, y a eso es lo que se le llama la nueva vida, nueva naturaleza. Es la vida de Jesús en nosotros. ¿Cómo se llama la naturaleza que usted ha recibido al nacer de nuevo? La nueva naturaleza cuando acepta a Jesús. Y obviamente la naturaleza vieja es con la que nosotros nacimos de nuestros padres. Según el apóstol Pablo, ¿es buena o mala nuestra naturaleza vieja? La naturaleza vieja hace el mal, está inclinada hacia el mal. La naturaleza vieja siempre tiene una tendencia a pecar. Esa es la parte que el enemigo ya, como digo, la tiene programada. Por ejemplo, mentir, a nadie le dice, o sea, como digo, que vaya a la escuela y que le digan, cuando te pase esto tienes que mentir o tienes que... Es algo natural, es algo que está en nosotros. Cuando sentimos que nos van a descubrir si hicimos algo malo, la tendencia es a mentir para que no nos avergüencen. Eso es la naturaleza vieja. Siempre busca cómo escapar y cubrir su pecado en lugar de descubrirlo y arreglarlo. Siempre trata de cubrir, engañar y toda esa cosa. Ay, Señor, de las dos naturalezas, la vieja y la nueva, ¿cuál ha estado siempre acostumbrada a actuar conforme a nuestros propios caprichos? La vieja naturaleza. ¿Y cuál nos impulsa a hacer lo que a Dios le agrada? La nueva naturaleza. El creyente tiene estas dos naturalezas, con una quiere pecar y con otra quiere agradar a Dios. Estas dos naturalezas siempre se oponen entre sí. El resultado es una lucha constante dentro de nosotros. Entonces vemos que no solamente tenemos que luchar contra un enemigo como Satanás, es un enemigo externo, sino también contra otro enemigo que está dentro de nosotros, que es nuestra naturaleza vieja. Siempre está en nosotros y siempre va a estar con nosotros. Eso es bueno saberlo para que no piense, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si con mi mente yo sé, por la palabra de Dios, yo sé que aquello que Dios dice es lo correcto? ¿Y por qué una parte de mí quiere hacer lo malo? Eso es la vieja naturaleza. No se va a quitar hasta el día que dejemos el cuerpo. Siempre va a estar con nosotros, pero entonces, ¿cómo la vamos a manejar? Si siempre va a estar con nosotros, Dios nos enseña que no podemos agradarlo con nuestra naturaleza vieja, pero al nacer de nuevo recibimos también otra naturaleza que es nada menos que la vida de Cristo en nosotros. Voy a leerle en Gálatas capítulo 2 y el verso 20. El Señor nos enseña en este pasaje lo que acontece. Dice aquí Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. La parte que se debe crucificar es la vieja naturaleza. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mientras estoy en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora examinemos un poco. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la vieja naturaleza. No es que está muerta, está ahí todavía, pero no la complacemos, no hacemos el mal que desea, no vamos y lo ejecutamos, porque eso es pecado. Entonces, aunque sentimos eso, ¿qué es lo que hacemos? Dijo, entonces ahora Cristo vive en mí. Esa es la nueva naturaleza. Conocemos la voluntad de Dios y cuando la obedecemos, es Cristo viviendo en nosotros. Por eso es que se ve
en la vida del creyente que obedece a Jesucristo, se ve el cambio de conducta. Antes hablaba mal, maldecía, robaba, hacía muchas cosas incorrectas, su vieja naturaleza. Pero cuando recibe a Jesús y nace de nuevo en el Señor, está la vida de Cristo. Su espíritu ahora está conectado con Dios, ahora es un hijo de Dios. Y la palabra de Dios que recibe y la obedece, aunque tiene todavía la naturaleza vieja, pero ahora obedece la nueva, obedece la palabra de Dios, entonces usted ve una conducta diferente, acciones correctas. Esa es la vida de Jesucristo en la persona. Eso es lo que es. Así que es importante que entendamos estas cosas. ¿En qué consiste la naturaleza nueva? Es la vida de Cristo manifestándose en nosotros. La naturaleza vieja siempre quiere pecar, en cambio la nueva naturaleza quiere hacer lo bueno y agradar a Dios porque es la vida de Cristo en nosotros. El subtítulo de este curso, La vida abundante, es la vida de Jesucristo en usted. Dios nos ha dado la vida de Cristo para que su vida en nosotros venza lo malo de nuestra naturaleza vieja y pecaminosa. ¿Qué debemos hacer entonces al sentir una fuerte tentación o al caer en pecado? Confiar en Cristo de manera que su vida triunfe en nosotros. Cuando somos motivados o tentados, es lo que la palabra dice. Tentados quiere decir motivados a hacer el mal. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Jesús. El Señor Jesús, por favor, deme fuerza, sosténgame y guíeme en su camino, en su verdad, y hacer la voluntad del Señor. Así es como peleamos en nuestra vida diaria, en todo tiempo y en todo lugar, con la vieja naturaleza. Siempre está eso en nosotros. Quiero leerle aquí en Gálatas para que usted pueda notar el capítulo 5 y el verso 16, para que usted note que esas dos naturalezas son reales y están ahí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es la nueva naturaleza y los deseos de la carne son la vieja naturaleza. Entonces dice, anden en el Espíritu, obedezcan al Señor y no satisfagan, no complazcan cada pensar o deseo que tienen pecaminoso, no lo hagan. Porque el deseo de la carne, la vieja naturaleza, es contra el Espíritu, contra la vida de la nueva naturaleza, la vida de Cristo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos, la vida del Espíritu y la vida de la carne, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ve? Entonces se ve estas dos naturalezas y cuál debe triunfar. Usted debe, o yo debo, en Cristo debo hacer la voluntad del Señor porque eso es lo que Dios quiere, que vivamos la vida de Jesús en nosotros. ¿Qué es la naturaleza nueva? Es la vida de Cristo en nosotros. Un ejemplo, se siente la necesidad de tener paciencia. Si siente la necesidad de tener paciencia, recuerde que tiene en usted la vida de aquel que siempre es paciente. Pida a Dios que la paciencia de Cristo se exprese en usted. Si tiene dificultad en amar a alguien, recuerde que Cristo ama a esa persona y pídale a Dios que se exprese en usted al amar. Sí, como ama a Cristo, ok. Pablo aprendió esta verdad y por eso dijo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Es lo que dijimos en Gálatas 2:20. Así que, ¿quién vivía en Pablo? Cristo. Esa es la nueva naturaleza. Cristo vive en nosotros también y debemos permitir que su vida se exprese en nosotros. Es lo que Dios quiere, mis hermanos, amados y amigos, que la vida de Jesús sea abundante en nosotros. ¿Cómo pues podremos agradar a Dios y ganar la victoria en la lucha contra el pecado? Lo que tenemos que hacer, hermanos amados, desconfiando de nuestras fuerzas desde el primer momento, orar y confiar
plenamente en Cristo y en su vida dentro de nosotros. Cuando estamos siendo tentados, lo que tenemos que es confiar en Jesús y pedirle a Dios que nos ayude para que hagamos lo que es su voluntad. Por eso lo animo a que lea la palabra de Dios para que conozca la voluntad de Dios y usted sepa qué hacer cuando es tentado. Porque si es motivado a hacer lo malo y usted no conoce lo que dice Dios que debe hacer en una situación para anular esta tentación, entonces las personas al no saber lo que hacer generalmente caen. Lo que es correcto es que si viene una tentación, lo que usted tiene que saber es qué es la acción que debo cometer. En Corintios dice que cada vez que somos tentados, Dios tiene una salida. Y la salida es: clame al Señor y pídale, ore al Señor, y el Señor, líbreme de caer en tentación. Es una parte de la oración del Padre Nuestro. Ore que no caiga en tentación. Cuando viene la tentación, quiere decir la motivación al mal, esa es la vieja naturaleza. El diablo siempre tienta a nuestra vieja naturaleza, pero el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a hacer lo recto. En cada vez que nos motiva el enemigo a hacer lo malo, el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a hacer lo recto. Así que Dios le ayude y que lo habilite para que pueda discernir entre su vieja naturaleza y la naturaleza nueva. Lo deseable de Dios para nosotros, lo que Dios desea para nosotros es que vivamos por el Espíritu, que quiere decir que vivamos la vida de Cristo en nosotros. Dios me lo bendiga y que la paz del Señor esté con usted. Amén.